Perfecto, muchas gracias entonces por participar de este nuevo seminario en donde vamos a estar tratando el tema del price action, haciendo trading de forma inteligente. Pero antes, por supuesto, siempre comentarles e indicarles que tenemos en nuestro sitio web nuevas noticias y nuevos análisis que hemos hecho en extenso, y dentro de esto tenemos Wall Street próximo a vestirse de rojo como una gran interrogante, en donde ponemos en duda un poco el escenario inflacionario que la Reserva Federal ha respondido o ha defendido durante los últimos 2 meses o mes y medio aproximadamente, y aquí es donde algunos datos parecen ser importantes para poder entender que la inflación podría no ser transitoria y dañar severamente al rendimiento de las acciones al día de hoy en Estados Unidos y por supuesto en el mundo entero. Con esto también uno de los motivos, y nos hacemos la pregunta ante la incertidumbre política que vive Latinoamérica y también económica, si es bueno o es momento de dolarizar nuestras inversiones y nuestros ahorros, así que aquí entregamos algunos detalles que pueden llegar a ser importantes para todos ustedes. Como también mencionarles, por supuesto, nuestro canal de YouTube, en donde hemos recientemente estrenado un último video en donde nos hacemos también la pregunta si es momento de comprar dólares frente al peso chileno, y hemos dado algunas señales, sobre todo por la gestión de un portafolio que hemos comenzado a hacer durante este mes de junio, un mes que finalmente ya tenemos ciertos rendimientos positivos, casi un 3%, 3,8% de beneficios llevamos en las operaciones cerradas durante la primera semana, como ustedes pueden ver, mientras que mantenemos algunas posiciones en dólar frente al peso chileno, oro, euro dólar y Netflix para estar esperando, por supuesto, un rendimiento positivo durante las próximas semanas. Y también hacerles el comentario que recientemente hemos estrenado nuestro perfil de Instagram, @AdmiralMarketsLatam, por lo cual los invito desde ya a que si tienen Instagram, nos sigan, en donde estaremos publicando y haciendo obviamente referencias y noticias de mercado. Y por supuesto los invito a revisar las stories que hemos dejado ya, algunos análisis que pueden llegar a ser interesantes para su gestión diaria. Pues bien, nos vamos entonces de lleno a nuestro seminario, lo que nos convoca el día de hoy, el Price Action, entendiendo por supuesto que es una de las prácticas más interesantes y importantes al día de hoy en los mercados, y que ha ganado, la verdad, que ciertamente varios adeptos durante los últimos años y durante los últimos meses, entendiendo que la acción del precio es una de las formas de entender el mercado y de, por supuesto, brindar ciertas perspectivas de lo que puede llegar a ser el mercado en términos generales. En el mundo financiero y en cualquier negocio, el precio finalmente lo termina o tiende a determinarlo todo, así como la acción del precio va a ser finalmente el movimiento del precio en valor, y la definición de la acción del precio en el mercado de Forex o en el mercado de derivados, que es el que nosotros movemos al día de hoy, es basar finalmente todas nuestras decisiones en función del gráfico de precio. En este seminario lo que haremos es analizar principalmente las funciones de la acción del precio, lo que representa en el mercado de Forex y de derivados, y por supuesto explicar las reglas y los enfoques más básicos que uno puede llegar a tener en función de las estrategias de trading que se puedan implementar, por supuesto, en el día a día. De hecho, al tener o al considerar, por supuesto, que esta disciplina en la cual todas las decisiones se basan en la función del gráfico de precios de un instrumento, es como podemos ver, por ejemplo, acá una primera imagen o prácticamente un análisis en tiempo real, en donde el índice S&P 500 en un gráfico de corto plazo ha logrado de concretar un escenario lateral en su cotización, y es lo que viene marcando finalmente una pauta lateral, la cual nosotros tenemos que esperar si es que el mercado finalmente puede llegar a vulnerar esta secuencia de máximos, o sea, la zona de resistencia, para poder proyectar un posible movimiento alcista, o eventualmente si llega a vulnerar esta zona de soporte, considerar posibles posiciones de venta corta y buscar entonces un recorrido de contracción sobre las principales acciones de Estados Unidos. Es así como obviamente otros antecedentes más que nada fundamentales, antecedentes técnicos, como pueden ser osciladores, herramientas técnicas, nos van a poder ayudar entonces a entender la evolución del precio y poder predecir de mejor forma qué es lo que puede llegar a ocurrir dentro de las próximas horas y dentro de las próximas jornadas, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entendemos finalmente como acción del precio? La acción del precio viene y proviene del término en inglés price action. La acción del precio va a ser y consiste finalmente en observar los movimientos de los precios de los activos sin contar con la ayuda de indicadores técnicos,
en la mayoría de los casos, pero también se pueden utilizar. Y se debe observar la evolución de los precios a lo largo del tiempo para poder comprender el contexto también en el cual estos se vienen moviendo, ya que debemos recordar que el análisis técnico responde finalmente a, o a una de las premisas es que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. Por lo que obviamente si el mercado está dibujando zonas de soporte o zonas de resistencia, es probable que el precio vuelva a considerar esos mismos niveles de zonas de soporte o resistencia que consideró en el pasado, los vuelva a considerar como soportes o resistencias en el futuro. Dicho así, parece simple todo lo que uno puede llegar a considerar en términos de la acción del precio, pero este tipo de análisis del mercado de valores requiere finalmente mucha experiencia y cierto conocimiento de los activos subyacentes, o sea, entender un poco cuáles son los movimientos que los mercados de derivados pueden presentar, sobre todo ante la volatilidad y la liquidez reinante, y cuando tenemos, por supuesto, herramientas en las cuales nos permiten estar apalancados en el mercado, hay que tener un sentido de responsabilidad mayor para poder finalmente interpretar de mejor forma nuestras decisiones y obviamente no exponer nuestro capital a perder mayor dinero del que obviamente uno tiene considerado. Porque los traders, o uno se puede comenzar a hacer finalmente la pregunta, ¿por qué los traders utilizan el price action? Y la premisa finalmente de este análisis es que toda la información importante para tomar una decisión en la operativa diaria ya está en el precio del mercado o en el precio de los instrumentos y que viene a ser suficiente para mirar o con tan solo mirar el precio para poder llegar a hacer un análisis correcto y anticiparse a los movimientos del mercado. Finalmente, uno tiene que entender que tiene ciertas ventajas la acción del precio, pero también tiene ciertas desventajas, en donde hay que comprender de cierta forma un análisis exhaustivo a nivel técnico como para poder llegar a interpretar de buena manera o de forma correcta la posible evolución que los mercados o que el precio de un instrumento pueda llegar a considerar el día de mañana. Como lo indica finalmente esta parte de definición de qué es la acción del precio, hay que saber y hay que entender que finalmente van a ser parte de todo esto la posibilidad de tener una evolución positiva sobre los mercados y obviamente el cómo uno va interpretando los valores y la definición que el precio está mostrando constantemente. Pues bien, dentro de esto también tenemos que entender de cierta forma qué es la acción del precio. Todos los mercados financieros crean datos relativos al movimiento de los precios de mercado en diferentes marcos temporales y estos datos finalmente muestran en los gráficos de precio o constantemente. Hay que tener en consideración que los gráficos de precio reflejan finalmente las creencias y las acciones de todos los participantes del mercado, ya sean humanos o informáticos o los computadores que al día de hoy, por supuesto, generan transacciones en la misma operativa, pero de acuerdo, por supuesto, a las reacciones que el mercado tiene día a día, que operan finalmente en un mercado durante un periodo de tiempo determinado y que finalmente esas creencias se muestran en el gráfico de precios en forma de acción del precio o el price action. Es por eso que viene a ser muy relevante el entender de buena forma qué es el análisis técnico. El análisis técnico, para poder obviamente seguir con el seminario, es entender que en definitiva es el análisis de los gráficos, es el análisis de los precios a través y mediante la ayuda de diferentes herramientas para poder facilitar la posible proyección de los precios que puedan llegar a tener el día de mañana. Existe una corriente en donde los traders vienen a opinar en que los datos macroeconómicos o las otras noticias o eventos mundiales son los catalizadores del movimiento de los precios en un mercado, que no se necesitan para analizarlos finalmente para poder llegar a operar en el mercado con eh, rentabilidades positivas o ser finalmente exitoso. Es por eso entonces que uno tiene o se hace esta pregunta, si los fundamentos sirven o no sirven. Finalmente, los fundamentos, o bajo una apreciación personal, o mi opinión principalmente, es que los datos fundamentales son relevantes como para poder entender un contexto, pero también hay que saber interpretarlos no tan solo en el largo plazo, sino que en el corto plazo para poder tomar decisiones. Así como uno puede llegar a interpretar un mercado o el valor, los precios, revisar la acción del precio en gráficos de corto plazo, se debe también entender que para poder tomar mejores decisiones en el corto plazo,
uno que tiene que conocer o entender el contexto en el cual los mercados o el precio se está moviendo. Si ha generado tendencia, si has generado soporte y resistencia en el largo plazo para poder tomar una mejor decisión en el corto plazo precisamente. Y lo mismo ocurre con los fundamentos. Generalmente los fundamentos siempre se relacionan a ideas o inversiones de largo plazo, ya que hablan o se establecen de acuerdo a cambios macroeconómicos o a decisiones, por ejemplo, mucho más importantes en materia económica, como lo puede llegar a ser un banco central. Es por eso entonces que, si bien no es necesario o muchas veces no es necesario finalmente el entender o el saber los fundamentos que están moviendo el mercado para poder tomar decisiones gracias a la acción del precio, sí muchas veces conviene el entender el contexto en los cuales los mercados se desarrollan para así mm, aumentar la probabilidad de acierto en las transacciones que uno está tomando en la operativa diaria. Y eso es muy importante considerar, por supuesto, en el día a día. Ahora, dentro de la acción o como la acción del precio en el mercado Forex o en cualquier otro mercado viene a reflejar todas las variables que vienen a influir en la operativa diaria o en las transacciones o en el precio del instrumento durante un periodo de tiempo determinado, la explotación finalmente de ciertos indicadores de precios rezagados como el MACD, que nos muestra divergencias de convergencias de medias móviles, el acelerador estocástico, por ejemplo, el RSI, que es un índice de fuerza relativa, y otros puede ser finalmente una pérdida de tiempo. Es lo que vienen a postular ciertos miembros o traders al día de hoy. No obstante, yo considero que son herramientas muy útiles para poder determinar con mayor eficacia los posibles movimientos del mercado. Ahora, el price action o aquellos que son los puristas del mercado, los analistas técnicos puristas que solamente se enfocan en el análisis de velas y el comportamiento de estos patrones de velas, dejan de lado, por supuesto, este tipo de herramientas técnicas u osciladores que pueden obviamente ayudarnos en la operativa diaria o comprender de mejor forma la dirección y las posibles direcciones que un instrumento pueda llegar a considerar. En lo particular, yo hago mucho price action, pero también me apoyo también en osciladores técnicos y en medias móviles, herramientas como para poder, herramientas de tendencia, como para poder comprender de mejor forma la evolución de los mercados. Hay traders que podrían llegar a decir que el movimiento de precios proporciona todas las señales de acción necesarias para poder diseñar una estrategia de trading rentable y de alta probabilidad, como también esas señales se conocen como estrategias de price action y brindan una forma de poder dar sentido al movimiento del mercado, así como a la hora de predecir los movimientos futuros que se puedan llegar a tener con un alto grado de precisión. Ahora, obviamente eso no quita y no resta que si solamente nos enfocamos en el análisis directamente de los precios, va a ser, por supuesto, algo importante de tener en consideración en cuanto a, o a la hora de predecir los movimientos futuros de un instrumento. Hay que ser también consciente de que las estrategias de trading no son infalibles. No todas las estrategias son infalibles en mercado y siempre tienen un margen de error. Operar finalmente en los mercados financieros conlleva riesgos, por lo que siempre se recomienda practicar primero en cuentas demo en un inicio o al menos al minuto de llegar a implementar alguna estrategia de trading y obviamente con un broker regulado que pueda asegurar sus capitales y que pueda finalmente entregarles seguridad del dinero que ustedes tienen en sus cuentas. ¿Qué más sabemos de la acción sobre la acción del precio? En pocas palabras, finalmente podemos entender que la acción del precio, o lo que hemos venido comentando, eh, es como la huella del dinero en el mercado. Finalmente, lo que nosotros podemos observar en la gráfica del euro dólar, del petróleo, del oro, del S&P, va a ser finalmente las huellas o los rastros que el mercado está dejando en términos de decisiones, ya sea por efectos fundamentales o por efectos del precio precisamente de la valorización que los mismos operadores le están entregando a los instrumentos diariamente. Son lugares o el mercado financiero en el cual nosotros nos movemos viene a ser un lugar en donde el dinero se intercambia entre los participantes del mercado, ya sean expertos o inexpertos, y este intercambio de dinero va dejando rastros, que es prácticamente esta huella que uno puede llegar a considerar o como lo hemos denominado el price action. Y este rastro es el movimiento del precio o la acción finalmente del precio, como también sabemos se puede observar en los gráficos de trading que nosotros obviamente analizamos día a día. Ahora, es importante también aprender sobre la acción del precio propiamente tal, no solamente para el conocimiento general, sino que para ampliar las herramientas de trading, no solamente quedarnos con ciertas situaciones o ciertas eh, herramientas o fiarnos tal vez como ya lo hemos dicho, no existe una estrategia que sea fiable.
Por lo que irnos al sentido más purista del mercado, o el análisis del mercado, y que sea solamente analizando el precio, puede llegar incluso a maximizar la posibilidad de poder obtener retornos positivos y posiciones exitosas al momento finalmente de tomar alguna transacción. Dado que las emociones humanas son hasta cierto punto predecibles cuando se trata de cuestiones de dinero, las acciones en el mercado vienen a ser frecuentes como resultado de las formaciones de la acción del precio y se repiten de vez en cuando. Es por eso que lo que decíamos previamente, el mercado respeta niveles, el mercado respeta condiciones que en el pasado se han producido, porque muchas veces están condicionadas finalmente por emociones, por sentimientos, por apetitos de riesgo sobre ciertos instrumentos, dependiendo, por supuesto, de los contextos en los cuales el mercado se pueda mover o navegar. Es por eso, por ejemplo, que en la gráfica que ustedes pueden ver en pantalla encuentran una zona de soporte en donde existen niveles de precios en donde el mercado no ha caído por debajo de un mismo valor de forma constante, lo cual se le llama soporte. Mientras que por encima o por la parte superior también nos podemos percatar de que existe una zona de resistencia aparentemente, en donde el precio no logra superar toda intención alcista, no logra superar por sobre los mismos valores. Y de esa misma forma uno puede ir interpretando que el mercado se mantiene en una barra o en una temporalidad, en un rango de valores que está esperando seguramente algún movimiento o la decisión del mercado en términos de precios para poder aumentar el valor del instrumento o disminuirlo finalmente. Y entendiendo, por supuesto, que esto se encuentra dentro de un contexto de tendencias que los mercados están desarrollando a lo largo del tiempo y que pueden llegar a ser, por supuesto, importantes de comprender para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Ahora, existen distintos gráficos a la hora de analizar el mercado y a la hora de analizar, por supuesto, los precios del instrumento, y el que tenemos en pantalla es el gráfico de barras, que es una forma de graficar finalmente datos que no usan las velas japonesas, sino que son simples barras en donde se muestran la misma información que una vela, pero de una manera menos atractiva. Lo único que hace estos gráficos de barra es señalar un precio. Por ejemplo, percatémonos de esta vela que es bien interesante, la vela en azul, la voy a señalar con una flecha. De esta vela, percatémonos de esta vela, en donde nos muestra primero que todo un precio de apertura. Siempre cuando tengamos una de las barras hacia la izquierda es el precio de apertura, la siguiente barra es el precio de cierre, y por supuesto como está la barra de cierre a la derecha y está por sobre el precio de apertura, es una barra positiva que también está coloreada en azul. Tuvo su máximo dentro del rango horario y tuvo su mínimo, y por supuesto que tiene todo el movimiento que llegó a desarrollar. Fácilmente se puede obviamente esto graficar o se puede entender de mejor forma cuando lo comparamos, por ejemplo, con un gráfico de velas. Un patrón de velas alcista es un conjunto de velas cuyo cierre es superior al cierre de la vela anterior, que es lo que nosotros podemos observar en la gráfica como una vela en color azul, que donde, por ejemplo, si nos enfocamos en esta vamos a utilizar como ejemplo esta vela, tienes un precio de apertura, un precio de cierre, tuvo un máximo y tuvo un mínimo prácticamente igual valor al precio de apertura, lo cual obviamente nos deja una vela positiva en su desarrollo o bien en la gráfica. A veces es posible que nos encontremos con una vela alcista en el que el cierre de la vela sea inferior y que el cierre de la vela anterior. Esto puede llegar a suceder finalmente en los mercados con tendencias violentas o con mucha volatilidad, como por ejemplo lo que hemos visto en este minuto. Tenemos precios, o al menos cuando el mercado logra determinar o formar rangos, el mercado tiende a presentar muchas veces velas con movimientos vertiginosos, velas alcistas, como también velas bajistas en algunos minutos. Y por supuesto, posteriormente a eso se generan ciertas incertidumbres hacia dónde el mercado se debe dirigir posteriormente, por supuesto, luego de los movimientos que se han concretado. Aquí es donde nosotros podemos comenzar a ver que el mercado, al lateralizar, comienza, por supuesto, un proceso en donde la incertidumbre del precio es donde, si es que va a presentar un recorrido potencialmente alcista o un potencialmente bajista, lo cual finalmente llega a determinar un quiebre de la zona de soportes que el precio ha llegado a lograr, la ruptura,
el pullback habitual de lo que realiza finalmente el mercado, para luego continuar entonces el impulso original, que era el primer impulso bajista. Entendiendo también estos conceptos, vamos a pasar a revisar, por supuesto, un gráfico de velas en donde los patrones de velas bajistas son las que se colorean en rojo, en donde los precios son cada vez decrecientes, o al menos las velas muestran precios decrecientes en donde el precio de apertura es superior al precio de cierre, lo cual finalmente se colorea en los gráficos de acuerdo a la configuración que nosotros tengamos en cada una de nuestras plataformas. Se colorea, por supuesto, en este caso de color rojo, evidenciando que el mercado cada vez va buscando un movimiento decreciente en su cotización y lo que se puede interpretar entonces como un proceso potencialmente bajista que esté considerando el mercado. Ahora, es importante también conocer qué son los patrones de vela y qué son las velas finalmente japonesas. No nos vamos a meter a hacer un seminario muy profundo de velas japonesas, ya que en otra oportunidad lo estaremos haciendo seguramente a comienzos del mes de julio, pero es importante conocer los patrones de vela y al menos vamos a explicar por qué los patrones de vela se consideran como patrones de vela alcistas o patrones de velas bajistas. Vamos a dar una simple explicación o un simple ejemplo con esta primera vela que se llama un hammer o un martillo, que la idea de esta vela es mostrar un patrón de cambio en el movimiento, en donde el mercado pasa de un movimiento potencialmente bajista a un movimiento potencialmente alcista. ¿Por qué llega a ocurrir esto? ¿Por qué se considera como un patrón de vela alcista un martillo? Porque por lo general este tipo de figuras suele aparecer o suele ser relevante cuando el precio o este tipo de figuras o patrones de velas se llega a desarrollar en zonas de soporte en donde el precio no ha permitido que su valor siga cayendo o siga desvalorizándose. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginémonos que el mercado ha venido lateralizando constantemente y llega la oportunidad en donde nosotros comenzamos a percatarnos de este instrumento, comenzamos a hacer una revisión en nuestra plataforma y lo que hacemos finalmente es percatarnos de que el mercado está lateral y comienza a surgir esta vela de tipo martillo. Nosotros nos percatamos que aparece en esa zona. ¿Por qué es una vela que se considera como un patrón de vela alcista? Ustedes se lo preguntarán. La teoría nos dice, cuando aparece una vela como esta, como estos patrones, como esto, etc., significa que el mercado se puede volver potencialmente alcista. Pero la pregunta es ¿por qué? Y ahora veamos en detalle por qué esta vela se traduce en un patrón alcista. La vamos a dibujar, en donde vamos a dibujar, por supuesto, vamos aquí a hacerlo nuevo, vamos a dibujarla de color verde, y le vamos a dibujar también Eso sería aproximadamente una vela de tipo martillo cuando aparece en una zona de soporte. Entonces, lo que nosotros queremos entender es por qué se considera como una vela o un patrón de vela. Primero que todo, tenemos que entender que existe un precio de apertura, que va a ser un precio de cierre. ¿Por qué es una vela alcista? Porque finalmente el precio de cierre está por sobre el precio de apertura. Apertura, cierre. Pero si nosotros sabemos que o entendemos que esta vela, que es una vela, por ejemplo, de 1 hora, significa que el movimiento del precio a lo largo de esa hora recorrió todos estos valores, ya sea tuvo un precio de apertura cuando comenzó a formarse la vela, tuvo un precio mínimo, tuvo un precio máximo y tuvo un precio de cierre. Y todo el recorrido a través de esa hora o esa última hora que la vela se estuvo desarrollando o el precio estuvo variando para finalmente dejar esta vela considerada como un martillo. Entonces, lo que uno hace para entender finalmente por qué es una vela o cómo poder entender que es una vela de un patrón o una vela de cambio para un patrón alcista, es porque finalmente primero existe la premisa de que el precio de cierre es superior al precio de apertura. Por lo tanto, la vela es alcista. Luego, tal vez de haber visto una serie de velas que son negativas a lo largo del tiempo, que venían mostrando caídas de forma consecutiva, hasta llegar, por supuesto, a esta vela en la zona de soporte que nosotros veníamos dando el ejemplo. Entonces, cuando surge esta vela en esa zona,
nosotros debemos entender que el mercado seguramente lo que hizo a lo largo de esa hora es comenzar cuando abre en esa zona o en el precio de apertura. Tal vez el mercado tendió a subir un rato, luego de eso cayó, subió un poco, cayó, subió, comenzó a subir, comenzó a subir, cayó de nuevo, comenzó a subir, cayó de nuevo, comenzó a subir, alcanzó su máximo y luego de eso, al cierre, cerró en ese nivel. Entonces lo que nos deja es un recorrido bajista, gran parte de esa hora en la cual se estaba desarrollando la vela japonesa, pero luego de eso los compradores lograron finalmente imprimir mayor fuerza compradora por sobre la fuerza vendedora y permitieron que el mercado lograra cerrar con un precio mayor. ¿Cómo lo podemos entender también de mejor forma este ejemplo? Vamos a darlo en la formación. Si una vela es de una hora, tenemos que entender que en una hora pueden existir 4 velas de 15 minutos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es plasmar esta vela de una hora, la vamos a plasmar en 4 velas de 15 minutos, para poder entender el concepto de por qué finalmente se da esta vela o se entiende como una vela de cambio. En donde tenemos un precio de apertura, ya lo voy a explicar, voy a dibujarla primero. Tenemos un precio de apertura. Vamos a dibujarlo acá de forma correcta para poder hacerlo bien. Y explicarlo de la mejor forma posible. Vamos acá a entender esto. Ya, pues bien, lo que tenemos entonces en pantalla es donde tenemos 4 velas de 15 minutos cada una, o sea que cada una de las velas que ustedes pueden ver en pantalla le tomó 15 minutos para que se desarrollaran y vamos a hacer el ejemplo de acuerdo a la vela inicial que es la vela de cambio. Entonces, ustedes saben que tenemos un precio de apertura y un precio de cierre. Entonces lo que hizo el mercado en esa hora y en cada una de estas velas de 15 minutos fue caer los primeros 15 minutos, luego el mercado cayó los otros 15 minutos, el precio luego de eso, los próximos 15 minutos subió con mucha fuerza y luego de eso, la siguiente vela de 15 minutos cedió. Entonces, lo que nos permite desarrollar en definitiva es una vela como esto, en donde existe un precio de apertura, un precio de cierre, pero que evidentemente la vela alcista de 15 minutos fue la que logró dominar el mercado durante gran parte, o no es que durante gran parte del tiempo, pero en una pequeña porción del tiempo dijo, señores, nosotros no vamos a caer más, sino que aquí es donde nosotros vamos a salir a comprar. Y la fuerza compradora nos deja una vela muy positiva que envuelve a las dos velas anteriores negativas y retrocede parcialmente luego en los 15 minutos restantes para poder dejar una vela de una hora con una figura en tipo martillo, evidenciando entonces que la fuerza compradora es superior a la fuerza vendedora y que aparentemente desacelera todo un proceso bajista que el mercado venía dando para darle entonces la cabida a que los compradores, como comienzan a tener fuerza en los niveles de soporte, puede significar entonces el desarrollo de un potencial patrón alcista. Cuando nos referimos, por supuesto, a patrones de cambio bajistas, nos vamos a enfocar tal vez en este proceso. Vamos a utilizar como ejemplo esta vela envolvente, en donde el mercado lo que hace en definitiva es mostrar un proceso alcista en una vela de una hora y luego de eso, o cualquier vela de cualquier otra índole o cualquier otra temporalidad, pero luego de eso aparece en una zona de resistencia, acá está la zona de resistencia, aparece una vela en donde la fuerza de venta es mucho mayor, porque seguramente en el pasado el mercado ya ha mostrado esta zona como una zona de resistencia importante para el precio y que no permite finalmente que el precio continúe subiendo a partir de esta zona, sino que lo contrario, el mercado siempre, cada vez que ha llegado a esta zona de resistencia,
el mercado ha presentado un movimiento bajista en su cotización y es lo que finalmente nos muestra un patrón de velas bajistas para poder comprender entonces de por qué son importantes los patrones de vela y cómo se llegan a interpretar y cómo se llegan a desarrollar. No es simplemente que la teoría nos diga son patrones de vela bajistas o son patrones de velas alcistas, porque sí, tienen un fundamento, tienen una razón, ya que los precios son los que finalmente van marcando la pauta. Si la fuerza compradora está por sobre la fuerza vendedora o si la fuerza vendedora está por sobre la fuerza compradora y dependiendo, por supuesto, de los niveles o las zonas en las cuales encontremos. Por lo general, estos patrones de vela siempre van a tener una mayor importancia en zonas de resistencias y zonas de soporte para poder finalmente entregarle una mayor probabilidad de que estos patrones de velas funcionen y sean fiables en nuestra operativa y en nuestro análisis técnico o en nuestra estrategia de trading de price action. ¿Por qué debo hacer trading con la acción del precio? La respuesta viene a ser no tan simple, pero al mismo tiempo simple. El precio finalmente es en la esencia de cualquier mercado, por lo cual es prácticamente como nosotros, si nosotros nos dijeran por qué yo tengo que entender a las personas o por qué tengo que centrarme en lo que le ocurre a las personas en su ser interior, comprenderlo, ser empático, porque de esa forma yo voy a poder comprender o si obviamente me pongo a investigar acerca de la vida de un amigo, voy a lograr entender de por qué ese amigo reacciona de tal forma en su comportamiento diario y en su comportamiento futuro. Por eso es que es importante entender la esencia de los precios, de cómo se han desarrollado en el pasado, para poder finalmente llegar a interpretar o llegar a proyectar los posibles movimientos que el precio puedan llegar a tener a futuro. Por lo tanto, si no se sabe cómo leer la acción del precio de un mercado, es poco probable que se sepa dar con el sentido a lo que un gráfico de precios puede llegar a decir o estar diciendo en este minuto. Todo trader que venga a intentar convencerte que es más fácil operar con indicadores o software de trading que no sean indicadores de acción de precios, no están finalmente al tanto de la realidad de los mercados o no comprenden finalmente la acción del precio. ¿Cómo analizar la acción del precio? Existen obviamente algunos puntos que son cruciales para poder hacerlo de mejor forma. Aprender a dominar la lectura de las velas japonesas como nosotros lo hacíamos recientemente, entender por qué los patrones de velas japonesas son alcistas, son bajistas, entender su esencia, de por qué una vela se desarrolla. No solamente es interpretarla y verla. Por ejemplo, si nosotros revisamos una vela japonesa de 4 horas, tenemos que saber que esa vela de 4 horas comprende a 4 velas de 1 hora cada una, y cada vela de 1 hora comprende a 4 velas de 15 minutos, y así sucesivamente. Es por eso que cuando ustedes escuchen en los seminarios que yo brindo o en los seminarios que ustedes escuchan de mercado, es que muchas veces los analistas técnicos cuando comienzan a hacer sus análisis dicen, voy a esperar mejor que el cierre, el precio diario, para poder entender de mejor forma el contexto o la dinámica del mercado para poder llegar a tomar una decisión el día de mañana o durante las próximas jornadas. O tal vez prefiero esperar que esta vela de 4 horas cierre o esta vela de 1 hora cierre, que tal vez va a significar el cierre de la vela de 4 horas para poder entender finalmente si el mercado puede llegar a subir o puede llegar a caer desde los niveles actuales, si es que continuar o no con una tendencia. Utilizar distintos marcos temporales para situar el contexto del comportamiento del instrumento y de esta forma poder predecir con mayor acuciosidad el próximo movimiento del mercado. Esto es prácticamente lo que les daba en el ejemplo. Si yo logro entender cómo obviamente, si yo logro entender a un amigo, si logro obviamente investigar su historia de vida, lo que le ocurrió cuando fue pequeño, en su obviamente época escolar, universitaria y al día de hoy, puede ser más fácil de que yo pueda predecir cuáles van a ser sus decisiones futuras porque tiendo a conocerlo mucho mejor. Si yo reviso el mercado en distintas temporalidades y miro gráficos mensuales, gráficos semanales, gráficos diarios para entender cuáles son las tendencias de largo plazo, hacia dónde el mercado se dirige en sus tendencias de largo plazo, puede llegar a resultar mucho más fácil el poder interpretar y predecir los movimientos que en el corto plazo el mercado pueda llegar a realizar. Es como si alguien de ustedes me preguntara, me dijera, oye, ¿qué crees que va a hacer alguno de los participantes? Por ejemplo, Salvador, que está oyéndonos esta tarde. ¿Qué creen que va a hacer Salvador después de este seminario? Difícilmente yo puedo predecir lo que hace o lo que puede llegar a hacer Salvador porque no conozco primero de dónde es,
a qué se dedica, cuántos años tiene, etcétera. Si tal vez tiene que hacer algo después de esto o ya está terminó su jornada laboral, no lo sé. Pero ¿qué pasa si ya llevamos obviamente frecuentándonos durante un tiempo? Si ya lo conozco durante un año, 3 meses o un tiempo suficiente para conocer un poco de su rutina y me vuelven a hacer la misma pregunta, tal vez yo puedo decir, hoy es día martes de junio, por lo tanto creo que es probable que hoy los martes él se reúne con su familia o se reúne con sus amigos y le gusta comer en tal lugar o beber tal trago o tal jugo, no sé, cosas como esa. Es lo mismo que uno puede llegar a interpretar o explicar para los mercados. Si los entendemos en el largo plazo, puede ser mucho más fácil el entenderlos en el corto plazo y poder predecir de mejor forma lo que puede llegar a ser el mercado dentro de las próximas horas o jornadas. Y es por eso que viene a ser relevante el aprender a analizar el precio viendo a otros hacerlo. Es parte de la tarea que tenemos en Admiral Markets con nuestros usuarios y con nuestros clientes de poder brindar seminarios de trading en vivo en donde analizamos diariamente los instrumentos para que ustedes, en la medida que van viendo cómo se analiza el mercado, puedan aprender a analizarlos, aprender a tener esa sensación o ese feeling que se requiere para poder llegar a tomar decisiones con la acción del precio y evidentemente ser exitosos en su operativa y ser traders rentables el día de mañana. Pues bien, como ustedes bien saben, estas cápsulas son breves, cápsulas de mercado que intentamos de dar en Admiral Markets los días martes y jueves con temas específicos. El día de hoy nos convocaba o nos invitaban para poder hablar de la acción del precio, del price action, y espero que haya sido útil para entender básicamente lo que es la acción del precio, cómo poder utilizarlo y la importancia de entender finalmente el uso y la lectura de las velas japonesas eventualmente. Así que les quiero agradecer su participación. Si tienen dudas o comentarios, este es el minuto para poder, obviamente, si no, dar por finalizada esta transmisión y ya nos estaremos encontrando entonces en un próximo seminario junto a Admiral Markets. Quedo atento rápidamente a ver si es que alguien tiene algún comentario, alguna pregunta en particular. Mientras les comento que mañana ya por la mañana, a las 10:30 de la mañana hora de Nueva York, vamos a estar realizando nuestro seminario de trading en vivo, el seguimiento diario de los mercados, que ya pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, y pueden participar en vivo mañana por la mañana a las 10:30 hora de Nueva York, 10:30 hora de Chile, para que hagan las conversiones con sus horarios, y de esa forma puedan entonces participar entonces de este live trading que hacemos los días miércoles y viernes a las 10:30 de la mañana. Pues bien, aparentemente nos indican que está todo claro. Les agradezco entonces su participación. Recordarles que tenemos nuestro recién estrenado perfil de Instagram, así que los invito a que nos puedan seguir, revisar las historias en donde hemos dejado algunos análisis o gráficos que nos resultan muy interesantes para el cierre de esta jornada. Y por supuesto, entonces, estar leyendo también nuestros artículos que publicamos tanto en la sección de análisis técnico como en la sección de noticias, para estar al tanto de lo que ocurre en los mercados financieros y, por supuesto, de esta forma tomar mejores decisiones de trading el día de mañana. Agradecerle en nombre de Admiral Markets y de mi parte también su participación, y nos estaremos encontrando en un próximo seminario junto a Admiral Markets.